El viento gélido sopla sobre la superficie de un océano inusualmente oscuro. El rumor de las olas resuena como un lamento profundo, y el silbido de una brisa escalofriante se filtra entre la niebla, provocando una sensación de desamparo. Desde lejos, se vislumbra un viejo barco navegando a la deriva, sus velas rasgadas y el mástil tambaleante que parece augurar una catástrofe inminente. A bordo, un pequeño grupo de hombres y mujeres permanece en silencio, ahogados por un temor profundo. Nadie se atreve a pronunciar palabra, como si cada sílaba flotara atrapada en sus gargantas. Avanzan sin rumbo, con la piel erizada y el terror impreso en cada mirada perdida. Su único guía es aquel extraño mar, un mar que, según las leyendas, perteneció a un antiguo reino de historias, el fatídico océano de los cuentos oscuros. Desde el momento en que el barco se internó en estas aguas turbias, todo pareció maldecirse. Dicen que estas olas arrastran fragmentos de relatos prohibidos, historias que hieren el alma y siembran horror en quienes se atreven a escucharlas. Los marineros, acostumbrados al peligro, han visto tormentas despiadadas y bestias letales emergiendo de profundidades imposibles, pero jamás nada tan espeluznante como la atmósfera que rodea a este paraje. Sin embargo, la promesa de encontrar un tesoro literario colmado de imaginación oscura los hizo continuar, ignorando las advertencias de los ancianos que hablaban del lugar como si estuviese maldito. Susurros sobre una extraña figura, Arun, circulaban en las conversaciones nocturnas de la tripulación, asegurando que él había intentado, hacía mucho tiempo, navegar por este mismo mar en busca de relatos para su padre, un famoso cuentacuentos. Más se decía que regresó lleno de secretos innombrables, con una mirada perdida que nunca volvió a ser la de antes. Las primeras noches en alta mar transcurrieron envueltas en quietud. El frío se intensificaba y el silencio era más opresivo que cualquier rugido de trueno. Nadie se atrevía a merodear por la cubierta, temiendo oír los lamentos de criaturas submarinas o ver sombras extrañas moverse sin explicación. De día, la niebla era tan densa que parecía una pared gris, bloqueando la visión y sumiendo a todos en una nada sofocante. Se decía que el tiempo se distorsionaba en esas aguas, haciendo que los relojes avanzaran y retrocedieran sin coherencia. Algunos exploradores aseguraban haber vivido años enteros atrapados en un solo anochecer, mientras que otros afirmaban que la noción de los días se volvía un sinsentido. Fuera como fuera, la tripulación solo sabía una cosa con certeza: no había marcha atrás. Un amanecer, o lo que parecía ser el inicio de un nuevo día, dejaron de oírse las gaviotas que a veces, en su vuelo desesperado, anunciaban la proximidad de tierra firme. En su lugar, una bandada de cuervos negros como la tinta comenzó a sobrevolar el mástil, soltando graznidos perturbadores y casi desafinados. Todos en el barco notaron de inmediato el cambio en el ambiente, el aire se sentía más pesado, como un presagio de horror inminente que aplastaba el pecho. En determinadas esquinas de la cubierta, allí donde la madera estaba agrietada, brotaba un líquido oscuro semejante a la brea, como si el barco mismo agonizara entre lamentos. Nadie se decidía a investigar aquel augurio, presa de un temor irracional que seguía creciendo en su interior, un pánico que encogía el corazón con cada pulso. Una noche, mientras algunos dormían agitados y otros montaban guardia, un susurro se escuchó por todo el barco. No se trataba de un simple murmullo humano, parecía una especie de eco retorcido, una voz susurrante semejante al rugido de olas mezclado con cadenas que se arrastran. Aquel sonido recorría pasillos y camarotes, ingresando en la mente de los incautos. Quienes lo escucharon más de cerca dijeron haber entendido palabras sueltas: sombras, serpientes, historias, Arun. Parecía una llamada inexorable, un reclamo del mar que no podía ser ignorado. Pero nadie lograba saber de dónde provenía precisamente, porque cada vez que trataban de alcanzarlo, el sonido parecía pasar a través de las paredes para reaparecer en el extremo opuesto. Estaban atrapados en un laberinto de susurros, cada vez más enloquecedores y sin escapatoria. El capitán, completamente pálido, decidió reunir a la tripulación en el puente de mando. Con la mirada ausente e inyectada de pavor, pidió que se extremaran las precauciones.
Exigió que todos rezaran, que se aferraran a las creencias que pudieran ofrecerles consuelo, aunque en su interior parecían no esperar salvación. Les contó que, entre las sombras de la bodega, había hallado restos de manuscritos con letras escritas en una lengua desconocida, y en un rincón, el nombre de Aaron repetido docenas de veces, como si se tratara de un conjuro tenebroso. Ninguno tuvo palabras de aliento. Todos sabían que habían pisado territorio prohibido, un lugar de historias que jamás debieron ser buscadas. Esa velada, mientras el barco se balanceaba peligrosamente, 2 marineros desaparecieron sin dejar rastro. Sus hamacas seguían allí con las sábanas frías, y la escasa sangre salpicada sobre la madera solo acrecentaba el horror. Una desesperada búsqueda se inició en cubierta, en el camarote del capitán y hasta en la bodega infestada de sombras. Pero no hubo respuesta, el silencio se convirtió en el mayor enemigo, un muro impenetrable que confirmaba lo que todos temían: algo en ese mar se había llevado a los desgraciados. Sin lógica ni consuelo posible, el terror se apoderó de sus almas. Nadie podía dormir, y quedarse despierto tampoco era mejor. En cualquier rincón, en cualquier espacio, parecía surgir una mirada fantasmal, unas manos flacas y retorcidas escabulléndose con sigilo. Con el paso de las horas, algunos afirmaron ver figuras extrañas flotando entre la niebla. Parecían seres deformes, con semblantes retorcidos, que alzaban los brazos como si clamaran ayuda. Otros juraron que eran almas condenadas, víctimas de historias perversas que se habían atorado en ese mar maldito. Cada vez que lograban entrever un rastro de luna entre las nubes, esa luz mortecina desdibujaba sus formas, dando paso a visiones aún más retorcidas. Y así, la locura se fue propagando como una enfermedad contagiosa. Al crujir de la madera se sumaban los gemidos de puro pavor y las súplicas por una redención que nunca llegaría. El búho disecado que pendía en uno de los camarotes, traído por un marinero supersticioso, parecía cobrar vida en medio de la penumbra. Sus ojos vacíos fulguraban en un resplandor enfermizo, como si lo poseyera la esencia misma de aquel sitio maldito. Una noche más tarde, cuando la tripulación estaba al borde del colapso, un fogonazo luminoso se alzó en el horizonte. Nadie supo con exactitud si era la llegada del alba o un espejismo. Ese tenue reflejo parecía brotar del centro del mar, justo donde las aguas giraban alrededor de un enorme remolino que chisporroteaba con energía siniestra. Atraídos por aquella extraña luz, quizá con la esperanza de hallar alguna escapatoria, los hombres y mujeres del barco echaron las redes para investigar. Lo que sacaron no fue un pez ni un objeto valioso, sino un libro empapado y en mal estado. Sus páginas repicaban al ser agitadas, dejando caer un agua oscura con un persistente hedor a podrido. Sin embargo, se distinguían palabras en su interior, escritas con sangre reseca, como si alguien hubiera utilizado su propia vida para plasmar ese relato macabro. En sus páginas, al hojearlo, reconocieron fragmentos de la historia de Aaron y el mar de las historias. Solo que, distorsionada, la narración hablaba de un niño arrastrado a un reino de pesadillas, donde los cuentos no traían alegría, sino un horror infinito e imperecedero. Por cada historia que Aaron intentaba contar, una nueva bestia surgía de las profundidades, alimentada por sus miedos y culpas. Al final, las páginas mostraban a Aaron navegando sin esperanza, hundido en un océano que devoraba su espíritu, reclamando su esencia con cada respiración. Parecía que aquella narración se repetía una y otra vez, capturando a los incautos marineros que intentaban descifrar estos oscuros pasajes. Un escalofrío unánime envolvió a todos los presentes. Sintieron que la sangre se helaba en sus venas, estaban repitiendo el mismo destino maldito. Pero la peor parte estaba por llegar. Al siguiente anochecer, las aguas a su alrededor comenzaron a bullir de forma antinatural. Un estruendo ensordecedor sacudió la cubierta y el barco empezó a inclinarse, como si algo gigantesco tirara de él desde las profundidades. Entre gritos desesperados y resbalones, la tripulación vio emerger de la espuma un monstruo compuesto de 1000 historias trágicas.
Su rostro era una amalgama de dolores y pesadillas, un torbellino de rostros en pena que se fusionaban, suplicando piedad mientras los engullía uno tras otro. Sus tentáculos, viscosos y retorcidos, atrapaban a los infortunados con una rapidez escalofriante. El capitán apenas tuvo tiempo de lanzar una última orden antes de ser arrastrado al abismo. Los gritos fueron sofocados por la fuerza del agua que se precipitaba, hundiendo el buque en cuestión de instantes. El mástil se partió en dos, las velas se hundieron hechas jirones y la oscuridad cubrió la escena como un sudario. En la penumbra, solo se distinguían chapoteos frenéticos y alaridos de auxilio que se apagaban enseguida, devorados por aquella bestia surgida de un millar de relatos malditos. Las almas aterradas se sumergieron en un silencio atroz, mientras la noche se tragaba todo vestigio de vida. Excusas, plegarias, promesas, nada consiguió librarlos de la sentencia inquebrantable de ese mar que exigía su pago. Cuando todo fue consumido, la negrura reinó en la superficie, dejando escapar un eco lejano, como un macabro recordatorio de la historia repetida. Ninguna voz humana quedó para relatar con detalle el horror final. El océano de los cuentos oscuros se había cobrado un tributo más, alimentado por la curiosidad y la codicia de aquellos navegantes. Y en algún lugar, las páginas mojadas de aquel libro maldito volvieron a flotar entre los restos esparcidos, invitando a nuevos exploradores incautos a repetir la desdichada hazaña. Ese mapa maldito, transmitido en susurros de generación en generación, seguirá atrayendo a quien anhele sumergirse en historias prohibidas. Como una advertencia silenciosa, las sombras de Arun y de todos los que se han perdido en estas aguas persisten en la bruma, sus voces retorcidas por la desesperación. Y así, en cada crepúsculo, el mar ruge pidiendo más sacrificios. Jamás existirá consuelo ni esperanza en la noche perpetua que cubre el océano de los cuentos oscuros, donde el final nunca llega con alivio, sino con la certeza de que cada relato engendra un nuevo tormento. Sin escapatoria, sin redención. Solo queda la penumbra, el murmullo incesante de los condenados y un barco fantasma que, en lugares remotos, se sigue avistando a la distancia, señal de que el horror jamás se detendrá. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.